Buenos días a todos. Retomamos nuestro estudio del Sri Ram Charitamrita de Goswami Tulsidas Ji. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Recuerden que estamos en la parte en donde ya están en la batalla entre el ejército del señor Ram y el ejército de los demonios comandado por Ravan. El señor Ram le dice a Sugriv y a los demás comandantes de su ejército: escuchen, Sugriv, Vibhishan y Lakshman, cuiden de todo el ejército mientras yo pruebo el poderío y la capacidad de este desdichado, dijo el señor de los ojos del otro. Y tomando su famoso arco, conocido por el nombre de Saranga, en su mano, y con una aljiba o aljaba amarrada a su cintura, el señor de los Ragus salió entonces a destruir las filas del ejército enemigo. El señor primero templó su arco. El sonido que produjo la cuerda al sonar, al ser pulsada, fue tan ensordecedor que el enemigo quedó aturdido al escucharlo. El señor Ram, de una resolución infalible, entonces descargó 100,000 flechas, las cuales se abalanzaron sobre los demonios como cobras. Numerosas flechas volaron en todas las direcciones y los feroces guerreros demonios comenzaron a ser cercenados. Los pies, el pecho, cabezas, brazos, todos ellos empezaron a caer en el suelo, mientras que muchos héroes fueron cortados en 100 pedazos. Dando vueltas una y otra vez, los heridos caían al suelo y los campeones entre ellos se volvieron a levantar y recomponiéndose volvían y entraban en el combate. Ellos se abalanzaron como nubes, aun cuando las flechas les impactaban duramente, mientras que muchos de ellos se dieron a la fuga con solo ver aquellas terribles flechas. Troncos sin cabeza corrían ferozmente mientras se escuchaban los gritos de atrápenlo, atrápenlo, mátenlo, mátenlo. En un santiamén, las flechas del señor Ram diezmaron fuertemente a aquella terrible hueste de demonios. Todas las flechas automáticamente regresaron a la aljaba del señor. Cuando Kumbhakarna
se dio cuenta de que el ejército de demonios había sido arrasado en un instante, aquel formidable héroe se puso sumamente iracundo y violento y dio un rugido estruendoso como el de un león, el rey de las bestias. En su furia arrancó montañas desde sus raíces y las lanzó con gran fuerza y poder hacia los guerreros monos. El Señor vio aquellas enormes montañas avanzando hacia ellos y las hizo trizas con sus flechas, por decirlas así, las pulverizó. El Señor de los Ragús una vez más templó, jaló la cuerda de su arco y, lleno de enojo, descargó una volea de sus excesivamente terribles saetas. Las flechas entraron y pasaron a través del cuerpo de Kumbhakarna como si fueran simplemente relámpagos y que desaparecen, que se generan en la misma nube y en ella desaparecen. La sangre que brotaba de su negra figura parecía torrentes de ríos de color ocre que surgieran de la suave tierra de aquella montaña. Percibiendo que el monstruo había sido herido, los osos y los monos se le abalanzaron encima, y sin embargo el monstruo se rió cuando vio que se le venían a atacarlo. Lanzó un rugido aún más terrible y, agarrando a millones y millones de monos, los aplastó contra el suelo como un enorme elefante, jurando o invocando a su hermano de 10 cabezas. Las huestes de osos y monos salieron huyendo como rebaños de ovejas cuando contemplan a un lobo. Los monos y osos, oh Bhavani, dieron la espalda llenos de terror, gritando con una voz lastimera: Este terrible demonio parece que es la hambruna dispuesta a amenazar la tierra que visita, dispuesta a acabar la tierra dispuestos a acabar con los monos como si fuera la hambruna que arrasa a una población. Por lo tanto, oh Ram, el destructor de Khara, tú que eres la nube cargada con el agua de la compasión, alivia la agonía de estos tus suplicantes, sálvanos, protégenos. La comparación que hacen ahí los monos es que el demonio era como la sequía que iba a asolar a la tierra, que eran los monos y osos, y que el señor Ram entonces, como aquella nube negra cargada de lluvia, entrara a protegerlos y a salvarlos. En el momento en que el Señor escuchó aquellas patéticas palabras, avanzó entonces para enfrentar al demonio, colocando en su arco diferentes flechas en orden, colocando entonces al ejército detrás de él. El todopoderoso Ram avanzó adelante, lleno de indignación. Templando la cuerda de su arco, colocó 100 flechas
en el arco, las cuales volaron y penetraron en el cuerpo del demonio hasta desaparecer. Aun cuando había sido fuertemente golpeado por las flechas, el demonio se abalanzó a combatir con ellos lleno de rabia. Las montañas se sacudieron y la tierra tembló cuando aquel demonio comenzó a correr. Arrancó una enorme roca, pero la gloria de la raza Ragú le cortó el brazo en el cual llevaba la piedra. Entonces se abalanzó tomó la roca entonces ahora en su mano izquierda y se abalanzó hacia ellos llevando la roca en su otra mano. Pero el Señor entonces le cortó incluso ese otro brazo con otras flechas. Así, desprovisto de sus brazos, aquel desdichado parecía como si fuese el monte Mandara sin sus alas. Él miró con ferocidad al Señor como si estuviese preparado para devorar todas las tres esferas. Con un grito sumamente terrible, entonces se abalanzó hacia ellos con su boca completamente abierta. Los sidas y los dioses en los cielos gritaron llenos de gran temor: «Oh santo cielo, protégenos». Percibiendo que los dioses estaban sumamente alarmados, el todo misericordioso Señor entonces templó una vez más la cuerda de su arco, llevándola hasta su oreja, y bloqueó la boca del demonio con una andanada de sus flechas. Sin embargo, aquel demonio nada que caía vencido. Así de poderoso era. Con su boca llena de flechas, se abalanzó hacia el señor Ram y su ejército como si fuera la aljaba de la muerte misma. Entonces el Señor, en su enojo, tomó una flecha sumamente puntiaguda y le impactó, le cortó la cabeza, decapitándolo por completo. La cabeza cayó en frente de su hermano, el demonio de 10 cabezas, quien se llenó de gran agonía al ver aquella cabeza como una serpiente cuando ha perdido la joya que alberga en su caperuza. La tierra se hundió ante el peso del terrible tronco que aún seguía corriendo sobre ella. Por lo tanto, el Señor procedió a cortarlo en 2 partes. Las 2 partes cayeron al suelo como un par de montañas que habían caído desde el cielo, aplastando debajo de ellas demonios, osos y monos por igual. Su alma salió del cuerpo y entró en la boca del Señor en la forma de una densa masa de luz, para el asombro tanto de sabios como de dioses. Los dioses entonces sonaron sus tambores con gran exultación, alabaron al Señor y llovieron flores en abundancia. Habiendo alabado al Señor, todos los dioses entonces se procedieron a sus recintos. En ese mismo momento llegó el celestial sabio Narad, quien, parado en lo alto en el aire, le cantó las alabanzas al señor Ram en una melodía
tan maravillosa, hermosa y encantadora que complació incluso al alma del Señor. El sabio entonces se fue diciendo las siguientes palabras: te rogamos, Señor, que acabes rápidamente con el otro desdichado, con Ram. El señor Ram brilló con hermosura en aquel campo de batalla. El señor de los Ragus, el rey de Kosala, quien es incomparable en su fuerza, brilló resplandeciente en aquel campo de batalla en medio de los osos y monos, con las gotas de sudor sobre su cara. Sus ojos de loto se pusieron rojos y su personalidad, su cuerpo, estaba salpicado con partículas de sangre, y sus dos manos estaban ocupadas jugando con el arco y una flecha. Aún César, el dios serpiente, dice Túlcidas, no podría describir la belleza del Señor a pesar de sus innumerables lenguas. El señor Ram le concedió un lugar en su propio recinto a un demonio vil que era la mina de todas las impurezas. Girija, continuó el señor Shiva, son tontos, realmente tontos, aquellos que no le adoran. Al cerrar de aquel día, los dos ejércitos contendientes se retiraron del campo de batalla. La batalla había resultado sumamente extenuante, aún para los guerreros más firmes. Sin embargo, el ejército de los monos aquel día quedó más fortalecido por la gracia del señor Ram, así como el fuego es alimentado y crece cuando le echamos paja seca. Las filas de los demonios estaban disminuyendo, así como la oscuridad empieza a desvanecerse cuando empieza a salir el sol en el amanecer. O como cuando a uno se le empiezan a agotar los méritos por estar constantemente hablando de ellos. Ahorita hablamos de ese tema. El demonio de 10 cabezas se lamentó sumamente, muchísimo, apretando contra su pecho la cabeza de su hermano una y otra vez. Las mujeres lloraron y se golpearon sus pechos con sus manos, rindiéndole tributos a la majestuosidad y fortaleza extraordinaria del demonio caído. Ante estas circunstancias, Meghanad, el hijo mayor de Ravan, vino y consoló a su padre, narrándole innumerables historias de reconforte. Mañana vas a ver mi heroísmo. No necesito hacer ninguna declaración ostentosa de mi parte en este momento. No he tenido oportunidad, querido Padre, de mostrarte la fuerza que yo he adquirido junto con el carruaje que me concedió mi deidad amada. Mientras él le hablaba de esta manera, el día siguiente amaneció y los enjambres de monos volvieron a asediar las 4 puertas de la fortaleza. En este lado rugían los monos y osos
aquellos guerreros terribles como la muerte, mientras que en el otro lado permanecían excesivamente firmes en el combate los demonios. Cada campeón peleó por la victoria de su propio lado. En la batalla, oh Garuda, le dijo Kakabushundi, desafiaba toda descripción. Fíjense, aquí hay dos cosas que quiero destacar y con eso cerramos hoy. La primera es cuando el señor Shiva le dice a la madre Parvati, cuando le está contando la historia, dice: el señor Ram le concedió un lugar en su propio recinto a un vil demonio que era la mina de todas las impurezas, Girija. Por eso te digo que es realmente un tonto, sumamente tonto, aquel individuo que no lo adora con gran devoción. ¿Qué sucede? En la medida en que nosotros somos capaces de desarrollar esa devoción a Dios, cualquier impureza, cualquier defecto, cualquier falencia que uno posea va a quedar limpiada, va a lograr ser subsanada. Pero lo más importante es que en la medida en que uno se conecta con su propia esencia divina a través de la comunión en cualquier religión que tú practiques, pero que hagas esa conexión de adoración a Dios, ponle el nombre que tú quieras, en esa misma medida tú no solo vas a vivir feliz aquí, sino que también te vas a asegurar que una vez que te vayas de aquí, tu vida va a seguir siendo igual de gozosa. Porque el gozo va con el individuo. Si el individuo logra desarrollar gozo en su vida, ese gozo lo va a disfrutar acá y en el más allá. Entonces, somos realmente tontos si no nos dedicamos a la adoración de Dios, a buscar esa conexión con la divinidad, que es la fuente de la felicidad. En vano buscamos la felicidad en una pareja, en los hijos, en las cosas materiales, en tener riquezas, en tener un trabajo, un prestigio, vivir en X o Y zona. No es que los yogis estemos en contra de que la gente tenga prosperidad. De hecho, uno de los 4 logros que debes lograr, valga la redundancia, que debes conseguir en esta vida es la prosperidad. Nosotros somos amigos de que tú tengas prosperidad. El problema está en que tú te apegues a aquellas cosas. El problema no es que tú tengas o no tengas. El problema es que te apegues. Y eso ha hecho carrera, ese concepto erróneo en la gente de pensar que un yogi es un pordiosero que vive en la miseria, porque se busca es el desapego, erróneamente. Pero en realidad lo que tú debes desarrollar es desentendimiento. Es decir, debes comprender que nada de lo que tú hagas acá realmente tiene un sentido, tiene una razón de ser por la cual tú puedas entregar tu vida completamente, porque nada de lo que tú hagas acá te lo llevas. Si tú aquí logras gran riqueza, cuando tú mueras, esa riqueza se queda acá, no te la puedes llevar. Pero las bendiciones que acumules por tu adoración a Dios, por tu servicio impersonal a todas las personas, por ayudar a la gente, esas bendiciones, eso sí te lo llevas. La experiencia, el conocimiento que obtengas derivado de tu estudio de buenas enseñanzas, eso sí te lo llevas.
Entonces no des tu vida por tener un carro, por tener una casa, por tener una mujer, unos hijos, una familia, por vivir en tal y cual condición, porque nada de eso te lo vas a llevar. Dedica tu vida a conectar con la divinidad. Dedica tu vida a ganarte bendiciones de que ayudaste a otros seres humanos a lograr sus metas, a lograr sus objetivos. Eso es adorar a Dios. Y no lo hagas porque te lo agradezcan, porque ahí también estás equivocado. No, hazlo porque te gusta hacerlo. Sirve porque amas el servir y te gusta servir. No porque esperas que te den una contraprestación, un agradecimiento, una recompensa. No, no esperes nada de eso. Sirve porque te gusta servir. Y automáticamente el gozo que tú derivas de ese servicio, ese te lo puedes llevar una vez que te vayas de este mundo. Eso es la adoración al Señor. Ahí es donde tú te ganas un puesto en el cielo. Que el cielo no es más que un estado mental en el cual tú vives en pleno gozo, vives en plena, ¿cómo se llama esto? Santosha, placidez. Vives con placidez, vives feliz. Puedes sufrir las calamidades que sean, pero ninguna de esas calamidades te va a afectar, te va a quitar el sueño, te va a quitar tu tranquilidad, tu armonía, tu paz, tu felicidad. Porque tú vas a entender que todo esto es un juego. Y como tal, en el juego a veces se está ganando, a veces se está perdiendo. Y es simplemente que yo ponga el empeño necesario para salir adelante y voy a lograrlo. Ese es lo primero de lo que yo les quería hablar. Lo otro de lo que quería hablar es cuando él nos describe acá, ¿sí? Que cuando uno obtiene la gracia del Señor, uno se va a acrecentar o a incrementar como se incrementa el fuego en el momento en que se le añade paja seca. ¿Sí? Lo que más rápido hace arder el fuego es la paja seca. La gracia de Dios te va a permitir que tú incrementes tus capacidades, tus habilidades, tu prosperidad, tu fortaleza. ¿Sí? Pero si uno se pone, que es la otra parte que el señor Shiva, que ahí es Kak Bhushandir que le dice a Garuda, si uno se pone a explayarse sobre sus virtudes, de tanto hablar de ellas, las va consumiendo, las va eliminando. Por esa razón, el hombre Dios nunca te va a estar diciendo yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, porque eso hace que él consuma y agote sus virtudes. El hombre de sabiduría no te va a estar buscando para darte enseñanza. No, eres tú quien debe buscarle. Porque él no se la va a pasar diciendo, es que yo soy sabio y tal, y conozco y sé y hago. Porque él sabe que automáticamente está en ese alardeo, está consumiendo sus virtudes. Así que el hombre de sabiduría tiende más bien a callar y se vuelve, como decimos en los Vedas, como la vaca. La vaca no da leche, señores. A la vaca hay que ordeñarla para que dé la leche. Del mismo modo, el gurú no da la enseñanza a menos que un discípulo o un devoto sincero le pregunte. Por esa razón, siempre recuerden, no hay pregunta tonta, solo gente tonta que no pregunta.
La única manera que tenemos para obtener la enseñanza de quien sea es la pregunta. Usémosla con sabiduría. Sepamos a quién le preguntamos y qué preguntamos. Siempre preguntemos lo que queremos saber, no lo que queremos oír, sino lo que queremos saber. Porque puede que la respuesta no me agrade, pero si yo tomo esa respuesta y la atesoro en mi mente y mi corazón y la aplico, voy a ver la bendición de esa respuesta de aquel que sabe. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, Om, Om. Jai Gurudeo Parvati Pate Hara Hara Mahadev. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga. Ya retomamos nuevamente todo el estudio del Ramayana todos los domingos sin falta. Dios los bendiga. Feliz semana. Éxitos.